Evangelio de hoy. Jueves, 3 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos. Si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado. No lo creo. A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. El eco del vacío en el corazón de Tomás. El Evangelio nos presenta a Tomás. Un discípulo que no estaba presente cuando Jesús resucitado se apareció por primera vez a sus hermanos. No sabemos por qué estaba ausente. Pero sí sabemos lo que dejó en él esa ausencia, una herida profunda. Una duda incrustada. Una negación convertida en grito. Él escuchó las palabras de los otros discípulos. Escuchó que el Señor había vuelto. Que había mostrado sus llagas. Que había hablado. Pero no lo creyó. No lo creyó. No por frialdad. Sino por dolor. Por ese abismo que el sufrimiento deja abierto cuando la esperanza ha sido crucificada. La voz de Tomás no es la de un incrédulo sin alma. Sino la de un corazón que ha amado intensamente. Y que ha sufrido una pérdida tan grande. Que se resiste a volver a esperar. Por miedo a volver a caer. La fe atravesada por las llagas. Tomás no pone condiciones racionales. No exige argumentos teológicos. No pide pruebas filosóficas. Él quiere tocar. Ver. Hundir sus dedos en las heridas. Quiere atravesar con sus propias manos las marcas del sufrimiento que su Señor llevó en la cruz. Porque si ese Jesús resucitado no lleva las llagas, entonces no es el mismo que murió. Tomás no busca un Cristo glorioso sin cicatrices. Busca al mismo que amó hasta el extremo. Al que se dejó herir por amor. Al que no escapó del sufrimiento, sino que lo habitó con fidelidad. Por eso su exigencia no es superficial. Es profundamente humana. Y paradójicamente, es profundamente creyente. Porque solo quien ha conocido el amor verdadero sabe que el amor siempre deja marcas. El silencio de 8 días, el tiempo del alma. El texto evangélico dice que pasaron 8 días. 8 días de silencio. De incertidumbre. De espera. 8 días que pudieron ser para Tomás un desierto. Un abismo de incomprensión. Un eco constante de una promesa que no se cumple. Pero esos 8 días son también figura de nuestros tiempos interiores. De esos momentos en que no sentimos a Dios. En que todo parece callar. En que la fe se vuelve lucha. Jesús no aparece de inmediato. Respeta ese tiempo. Acompaña desde el silencio. Deja que el alma madure. Que la herida se haga oración. Que la incredulidad se transforme en grito sincero. Porque hay momentos en que el Señor no llega a calmar.
sino a curar. Y curar implica tiempo. Jesús se presenta con las heridas abiertas. Y al octavo día, el Señor vuelve. No para reprender. No para reclamar la duda. Sino para ofrecer exactamente aquello que Tomás había pedido. Jesús no lo juzga. Lo acoge. No lo condena. Lo invita. Y le muestra sus llagas. No como una prueba forzada, sino como un gesto de ternura. Como quien dice, te he escuchado. He tomado en serio tu dolor. He venido por ti. El cuerpo resucitado de Jesús no oculta sus heridas. Las conserva como eternas señales de amor. Y nos enseña que la gloria no es negación del dolor, sino transfiguración de la herida. La confesión más alta, Señor mío y Dios mío. El encuentro provoca en Tomás la confesión más sublime del Evangelio. No solo reconoce al resucitado, sino que lo reconoce como Dios, como su Señor, como su todo. Tomás ya no necesita tocar. La presencia de Jesús ha superado su duda. Y ha despertado en él una fe nueva. Una fe que no se basa ya en la carne, sino en el encuentro profundo con el amor que lo ha buscado. Ese momento no es una derrota de la duda, sino su redención. Porque la fe que nace del dolor es más sólida que la fe que nace del entusiasmo. La bienaventuranza que nos alcanza. Jesús concluye este pasaje con una palabra que resuena hasta hoy: dichosos los que creen sin haber visto. Es una promesa, pero también una mirada que se extiende hacia todos los que vivirán en el tiempo de la Iglesia. Cuando el Señor no se deja ver con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Nosotros estamos incluidos en esa dicha. Nosotros, que no hemos tocado sus llagas, pero las hemos creído reales. Nosotros, que no lo hemos visto en carne resucitada, pero lo encontramos en la Eucaristía, en el hermano, en el Evangelio, en el silencio del corazón. Jesús no reprime la duda de Tomás, pero señala un camino más alto. El de la fe que nace de la confianza, no de la evidencia. Tomás somos todos. Este discípulo es imagen de todos nosotros. De nuestras búsquedas. De nuestros días oscuros. De nuestras heridas que nos hacen dudar. Y también es imagen del que ha sido alcanzado por el resucitado. Del que ha sido mirado con ternura. Del que ha sido sanado no por imposición, sino por amor. Tomás nos enseña que Dios no se escandaliza de nuestra fragilidad. Que nos busca. Que se acerca. Que entra cuando las puertas están cerradas. Y que transforma la incredulidad en oración. El Cristo herido que vuelve por nosotros. El Jesús que aparece en este pasaje no es un juez. Es un amigo. Un hermano. Un pastor que conoce a sus ovejas. Que no las abandona aunque una se retrase. Vuelve solo por Tomás. Vuelve porque su ausencia también le dolía. Y esa fidelidad nos recuerda que el Señor no se da por vencido con nosotros. Que aunque dudemos, aunque tengamos miedo, Él no se retira. Al contrario, se acerca más. Con más compasión. Con más paciencia. Hasta que nuestro corazón también diga, Señor mío y Dios mío. El don de una fe que toca el misterio.
Tomás se convierte así en un modelo de sinceridad espiritual. Alguien que no finge creer. Alguien que no repite frases porque otros las dicen. Alguien que espera que su fe sea verdaderamente encuentro. Y el Señor no rechaza ese deseo. Lo acoge. Lo ilumina. Y lo lleva más allá de lo que Tomás esperaba. Porque al tocar las llagas de Cristo, el discípulo no encuentra solo prueba. Encuentra ternura. Encuentra sentido. Encuentra que el sufrimiento no ha sido en vano, sino que ha sido transformado en gloria. Y así, tocando el misterio, creyendo más allá de lo evidente, Tomás llega a la fe profunda, a esa que se convierte en adoración, en entrega, en confesión de amor total. Una iglesia que acompaña también la duda. Este pasaje es también una lección para la comunidad creyente. Los otros discípulos no excluyeron a Tomás por su incredulidad. No lo condenaron. No lo señalaron como traidor. Sino que lo esperaron. Le contaron lo vivido. Lo sostuvieron en su búsqueda. La iglesia está llamada a ser ese espacio donde también hay lugar para el que duda. Donde el tiempo de cada uno se respeta. Donde la fe no se impone, sino que se testimonia. Porque hay muchos Tomás hoy. Buscando ver. Buscando tocar. Buscando entender. Y no necesitan juicios. Necesitan compañía. Verdad. Y paciencia. La puerta cerrada que no detiene a Jesús. La escena comienza y termina con puertas cerradas. Y sin embargo, Jesús entra. Eso es lo que hace siempre. Entra donde nadie puede. Donde el miedo ha cerrado todo. Donde ni la palabra ni la razón alcanzan. Jesús no necesita que todo esté resuelto para aparecer. No espera que tengamos respuestas. No exige fe plena. Solo quiere entrar. Y estar. Y desde su presencia, hacer nuevas todas las cosas. Incluso nuestras puertas más firmemente cerradas. Incluso nuestras murallas más viejas. Él las atraviesa. Si hay un mínimo deseo de encontrarlo. La herida como lugar de fe. Las llagas de Jesús no desaparecen después de la resurrección. Y esto nos dice que también nuestras propias heridas pueden ser lugares de encuentro con Dios. No debemos esconderlas. Negarlas. Ignorarlas. Sino mirarlas con Él. Dejar que Él las muestre. Las ilumine. Las transfigure. Porque no hay gloria sin cruz. Ni resurrección sin heridas. Y si tenemos el valor de mirar nuestras llagas con los ojos de la fe, descubriremos que allí también está Cristo. Vivo. Presente. Redentor. El resucitado que se deja tocar. Jesús no se presenta como un espectro, ni como una visión etérea, sino como alguien que aún se deja tocar. Y eso nos revela la cercanía de nuestro Dios. Un Dios que no se desentiende de lo humano. Que no se vuelve inaccesible con la gloria. Sino que se hace más íntimo. Más cercano. Más fraterno. Nuestra fe no es evasión. No es fuga de lo corporal. Es encuentro real. Experiencia que involucra cuerpo y alma. Razón y corazón. Y ese Dios que Tomás tocó.
Es el mismo que nos toca a nosotros. Cada vez que abrimos el corazón. Una fe pascual para tiempos inciertos. En este tiempo de tantas incertidumbres, donde las seguridades humanas se desvanecen, necesitamos la fe de Tomás. No la del comienzo, sino la del final. La fe que ha sido purificada por la ausencia, por el dolor, por la espera. Una fe que ya no se apoya en lo que ve, sino en lo que cree, lo que ama, lo que ha reconocido en el interior. Y esa fe, aunque no siempre grite, aunque no siempre tenga certezas, es la que abre el corazón a la verdadera bienaventuranza. La fe como encuentro, no como certeza lógica. Lo que Tomás anhelaba no era un argumento, sino un encuentro. Lo que su corazón reclamaba no era una definición doctrinal, sino una presencia viva. Y esto nos habla de la naturaleza misma de la fe cristiana. No es un asentimiento a ideas, sino una relación profunda con alguien que vive, que se deja encontrar, que entra en el tiempo y en la carne para estar con nosotros. Por eso, cuando Jesús aparece, no le da a Tomás un discurso, le da su cuerpo, le ofrece sus llagas, lo invita a tocar lo más humano y vulnerable de él. Ahí nace la fe verdadera. El silencio de quien comprende. Cuando Tomás pronuncia su confesión, Señor mío y Dios mío. Lo hace sin más preguntas, sin más pruebas. En ese momento todo se aquieta. Todo se comprende desde una dimensión distinta. La de la gracia. No es que ahora sepa todo, sino que ha sido traspasado por una presencia que responde al alma mucho más profundamente que cualquier razonamiento. En la vida espiritual también nosotros somos llamados a este silencio que no es vacío, sino plenitud. No necesitamos saberlo todo para confiar. Solo basta sentirnos vistos, tocados, sostenidos por el resucitado. De la duda a la misión. Tomás no se queda contemplando su experiencia personal. La tradición cristiana nos dice que después fue misionero, que llevó el Evangelio a tierras lejanas como la India. La fe que nace del encuentro con Cristo no se guarda para uno mismo, sino que impulsa, lanza, arde por dentro. La duda vencida se convierte en un fuego que ilumina a otros. Y así, incluso quienes comenzaron desde el escepticismo, se vuelven pilares de la Iglesia. Porque Dios no escoge a los perfectos, sino a los que se dejan tocar. La comunidad como lugar de fe. Tomás vuelve al grupo. No se queda aislado en su dolor. La comunidad de los discípulos, aun con sus heridas y temores, sigue siendo el espacio donde Cristo se manifiesta. Es entre hermanos donde se renueva la fe. Es en la iglesia, aunque imperfecta, donde el resucitado vuelve a aparecer. Esta es una enseñanza que nos surge hoy. No podemos vivir una fe individualista, aislada, desconectada del cuerpo. La fe madura en comunidad. Crece en el compartir, se enriquece en el testimonio del otro. El resucitado no borra el dolor, lo transfigura. Las llagas permanecen. Jesús no las esconde. No hace como si nada hubiera pasado. Y esto es esencial, en la resurrección, el dolor no se anula, sino que se vuelve glorioso. Se convierte en lugar de revelación. En nuestras propias vidas, también las heridas que llevamos, si son ofrecidas, pueden convertirse en canales de luz.
Lo que parecía pérdida, puede ser fecundidad. Lo que dolía, puede volverse fuente de compasión. La resurrección no niega la cruz, la ilumina desde dentro. La pedagogía de Dios, lenta, paciente, tierna. Jesús no impone. No fuerza la fe. Espera. Se adapta. Se deja tocar. Esa es la pedagogía divina. Una humildad que no atropella. Un amor que no humilla. Él sabe lo que cada uno necesita. Con Tomás fue necesario mostrar las llagas. Con María Magdalena fue necesario llamarla por su nombre. Con Pedro fue necesario mirarlo sin palabras. Así también con nosotros. Dios habla en el lenguaje de nuestra historia. Con una ternura que respeta nuestro ritmo. De la fe vacilante a la fe firme. Tomás es testimonio de cómo la fe puede pasar de una etapa inmadura, insegura, vacilante, a una fe sólida, arraigada. Invencible. No hay que tener miedo de los momentos de duda. No hay que huir del propio cuestionamiento. Cuando la duda es sincera, es el umbral de una fe más profunda. Porque ¿quién ha buscado? ¿Quién ha caminado en la oscuridad? Valora más intensamente la luz cuando la encuentra. Las llagas de Cristo en los pobres. Hoy también podemos tocar las llagas del resucitado. Están en los cuerpos de los que sufren. En las heridas de los marginados. En las manos de los que esperan consuelo. Jesús se deja tocar en el pobre. En el hambriento. En el enfermo, en el que está solo. Allí también está su resurrección escondida. Allí, el creyente toca y ve. Porque la fe no es una idea abstracta, sino una relación viva que se manifiesta en lo concreto. La fe que transforma el mundo. Cuando Tomás dice Señor mío y Dios mío, el mundo cambia. Porque ese acto de fe no queda encerrado en un cuarto. Se convierte en testimonio. En misión. En vida entregada. Así también hoy, cada uno de nosotros puede ser ese Tomás. Puede pasar de la incredulidad al ardor. De la duda al anuncio. Del dolor al amor. Solo se necesita un encuentro real con el resucitado. Él sigue viniendo. Sigue mostrando sus llagas. Sigue diciendo, paz a ustedes. Nuestra fe toca a Cristo en el misterio. Aunque no podamos poner los dedos en las llagas de Cristo como Tomás. La fe auténtica nos permite tocarlo de otra manera. Lo tocamos en cada Eucaristía. Cuando recibimos su cuerpo con humildad. Lo tocamos en la oración silenciosa. Cuando el alma se abandona confiada. Lo tocamos en el rostro del pobre, del enfermo, del excluido. La fe es ese contacto interior con aquel que vive, aunque no lo veamos con los ojos de la carne. La conversión del corazón cerrado. La dureza de Tomás se convierte en apertura total. Y eso es lo que el resucitado espera de nosotros. Que, aunque hayamos dudado, hayamos tardado, hayamos sido fríos o escépticos, lleguemos al punto en que nuestro corazón se rinda completamente. Que digamos con sinceridad y sin reservas, Señor mío, Dios mío. Esa confesión no nace de la obligación, sino de una libertad conquistada por la ternura de Cristo. Una libertad que finalmente se deja amar y se entrega en retorno. La paz como primer regalo del resucitado. Cada vez que Jesús se aparece a los suyos resucitado, lo primero que dice es, la paz esté con ustedes. Esa paz no es solo calma emocional, sino plenitud de sentido. Reconciliación interior.
comunión restablecida con Dios. Tomás no solo recibe la respuesta a su duda, sino un don mucho mayor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así también nosotros, cuando nos dejamos encontrar por el resucitado. Descubrimos que lo primero que Él quiere darnos no es un reproche, ni una explicación, sino una paz profunda que renueva toda la vida. El corazón de Jesús no se cierra a nadie. Cristo no excluye a Tomás por su incredulidad. Lo busca con más ternura aún. El corazón del Maestro, que fue traspasado por una lanza, no se endurece ante la duda humana. Al contrario, se vuelve aún más abierto. Jesús no ama con condiciones. Ama incluso cuando no se cree en Él. Su amor no se apaga ante nuestras preguntas, sino que se desborda hasta alcanzarnos. Un encuentro personal con el resucitado. Tomás no se convierte por lo que otros le dijeron. Se transforma al mirar a Cristo a los ojos. La fe madura requiere siempre un encuentro personal con Jesús vivo. Las palabras de otros ayudan, pero es el contacto directo con el Señor lo que cambia el alma. Cada creyente necesita ese momento sagrado en el que, sin más testigos, el alma reconoce a su Dios en la voz, en la mirada o en la paz que solo Él da. Cuando tocar a Jesús es tocar nuestra propia verdad. El gesto de tocar las llagas no es solo físico. Es simbólico y espiritual. Al tocar el costado de Cristo, Tomás toca el núcleo del amor divino. Toca su propio dolor también. La decepción, la muerte del ideal, la confusión interior. Jesús lo deja tocar no solo para que crea, sino para que sane. En esas heridas se refleja nuestra propia historia. Y al tocarlas, descubrimos que no estamos solos en el sufrimiento. Señor mío y Dios mío, una confesión total. La exclamación de Tomás no es una frase litúrgica. Es un grito que nace del fondo del alma transformada. Llamar Señor a Jesús es rendirse a su soberanía. Llamarlo Dios es reconocer que está más allá de toda lógica. Es la proclamación más alta del Evangelio según San Juan. Y proviene precisamente del que dudó. Esto nos recuerda que la fe más pura puede surgir del alma más herida, si se deja encontrar por Cristo. Las bendiciones que traspasan el tiempo. Dichosos los que creen sin haber visto. Esta bienaventuranza no es un reproche a Tomás, sino una puerta abierta a nosotros. Jesús ya nos tenía en su pensamiento al decir esas palabras. A quienes, siglos después, creeríamos por el testimonio de otros, por la palabra, por la gracia. Somos incluidos en la dicha del resucitado. Aunque no hayamos puesto nuestros dedos en sus llagas. Él bendice nuestra fe nacida del amor confiado. Un maestro que respeta nuestro proceso. Jesús no se burla de Tomás. No lo humilla ni lo compara con los otros apóstoles. Le permite vivir su proceso. Porque sabe que la fe auténtica no se impone. Respeta el tiempo de cada corazón. Espera pacientemente, sin condenar. Y cuando ese momento llega, se presenta de nuevo con ternura. Para invitarlo a creer desde la libertad interior. Este gesto es una escuela para toda la Iglesia. Llamada también a acompañar, no a forzar. Tocar a Jesús en los sacramentos. Aunque no veamos a Cristo con nuestros ojos. Él está presente, real, concreto. Lo tocamos en la Eucaristía, donde su cuerpo glorioso se nos da sin reservas. Lo tocamos en la confesión, donde nos muestra su costado abierto y su perdón sin límite.
Lo tocamos en cada hermano que sufre, en cada cruz compartida. Y aunque nuestros dedos no atraviesen su carne, nuestro corazón sí puede tocar su amor. Una fe es sin orgullo, llena de humildad. Tomás no responde con arrogancia, ni intenta justificarse. Reconoce, con humildad, que se ha dejado alcanzar. No discute más, no exige más pruebas. Solo se rinde a la evidencia del amor. Esta es la fe que agrada a Dios. No la que presume, sino la que se abandona. La que se postra sin necesidad de entenderlo todo, pero sabiendo que está ante el Dios vivo. Nuestra fe en medio de un mundo incrédulo. Hoy también vivimos rodeados de incredulidad. De voces que exigen pruebas continuas. Pero el cristiano no se defiende con argumentos, sino con testimonio de vida. Quien ha encontrado al resucitado, lo irradia sin necesidad de imponerse. Tomás pasó de la duda a la entrega total. Y eso lo convirtió en testigo creíble. Así también nosotros estamos llamados a vivir como quien ha visto. Incluso cuando el mundo se empeñe en negar la luz. La fe que transforma la vida entera. Después de este encuentro, Tomás no volvió a ser el mismo. Su vida tomó un rumbo radical. Viajó, predicó, amó, entregó su sangre. La fe auténtica no se queda en palabras, sino que renueva la vida entera. El que ha dicho, Señor mío y Dios mío, ya no puede vivir como antes. Esa frase es como una consagración interior. Une para siempre el corazón con el Maestro. Y desde allí, todo cambia. Un Dios que se deja tocar. Jesús no solo acepta ser visto. Se ofrece para ser tocado. Este gesto humilde del resucitado revela su deseo de cercanía. Su voluntad de intimidad con cada alma herida. Cristo no es un Dios lejano, etéreo o abstracto. Es el Dios que permite que nuestras manos, aún temblorosas, se acerquen a sus llagas gloriosas. Se deja tocar por nuestra miseria. Y al hacerlo, nos transforma con su ternura infinita. El credo de un hombre redimido. La profesión de fe de Tomás, Señor mío y Dios mío. Es la oración más sincera que brota de una herida que ha sido curada por el amor. No es una fe heredada, ni impuesta. Es el fruto maduro de una experiencia viva con el resucitado. Esta frase puede ser nuestro propio credo. Cuando nos sintamos vencidos por la vida, tocados por la gracia. Y finalmente rendidos ante la evidencia de su misericordia. La fe que traspasa los siglos. Tomás fue testigo ocular. Pero nosotros somos testigos en el Espíritu. La promesa de Jesús, dichosos los que creen sin haber visto. Nos alcanza en este presente lleno de desafíos. Nuestra fe no es inferior, sino bendecida. Porque creemos por amor. Por confianza. Por el testimonio transmitido de generación en generación. Hasta llegar a nuestro corazón hambriento de verdad. Un Jesús que rompe el esquema del tiempo. Cristo resucitado no solo aparece en un momento histórico. Su presencia atraviesa el tiempo. Y hoy se manifiesta a cada creyente en la fe. En cada Eucaristía, Él se nos ofrece de nuevo. En cada silencio orante, Él se deja encontrar. El Evangelio no es un recuerdo. Es una realidad viva. Y cuando decimos, Señor mío y Dios mío, no estamos hablando de un personaje del pasado, sino del viviente que habita en medio de nosotros. La misericordia más fuerte que la duda.
La duda de Tomás fue abrazada por la misericordia de Cristo. No fue condenada, sino iluminada. No fue rechazada, sino acogida con comprensión. Esto nos da esperanza. Nuestras caídas, vacilaciones o frialdades, no son motivo para el desprecio de Dios. Son espacios donde Él quiere entrar con más fuerza. Si le dejamos abrir el alma. La comunidad no abandona a los que dudan. Aunque Tomás no estuvo presente la primera vez. La comunidad lo acogió. Le transmitió la noticia. Y no lo expulsó por su incredulidad. Esto nos habla de la paciencia de la Iglesia con sus hijos más frágiles. Nadie debe ser excluido porque no ha llegado aún a la fe plena. La comunidad debe ser el espacio donde el que duda, el que busca, el que tropieza, puede quedarse hasta encontrar a Cristo resucitado. Jesús, Dios que ofrece pruebas de amor. Jesús no se indigna por la exigencia de Tomás. Le responde ofreciéndole su cuerpo herido como prueba de amor. No prueba con argumentos, sino con la entrega silenciosa de sus llagas abiertas. Las llagas son el Evangelio visible. El resumen silencioso de todo lo que ha hecho por nosotros. Cuando dudemos del amor de Dios, basta mirar sus manos traspasadas. Allí está escrita nuestra historia. Un Dios que se vuelve vulnerable por nosotros. El resucitado no es invulnerable. Se muestra aún con señales de su sufrimiento. Esto es escandaloso para el pensamiento humano, pero profundamente revelador. El poder de Dios no se manifiesta aplastando, sino mostrando que el amor es más fuerte que la muerte. Es un Dios que acepta ser tocado, examinado, incluso desafiado, con tal de no perder a uno solo de sus hijos. La fe que florece en la adversidad. La confesión de Tomás surge después del dolor, de la espera, de la ausencia. No fue inmediata, sino trabajada por la prueba. Esto nos consuela. Si nuestra fe ha pasado por la oscuridad, también puede terminar en luz. Dios permite esas etapas no para castigarnos, sino para purificarnos. Para hacernos más humildes y más profundos. Lo importante es no cerrar el corazón. Aunque todo parezca oscuro. Un modelo para todo discípulo que lucha por creer. Tomás representa a millones de creyentes que desean creer, pero cargan con dudas, heridas o resistencias. Su historia nos recuerda que la fe no siempre es inmediata, pero siempre es posible. Dios no se aparta de los que dudan, sino que camina hacia ellos. Y si permanecemos abiertos, aunque heridos, un día también podremos exclamar con certeza, Señor mío y Dios mío. Tomás nos deja un espejo en el que podemos vernos sin temor. Porque su historia es profundamente nuestra. Tan humana. Tan marcada por el deseo de tocar lo que se cree. De confirmar lo que el corazón intuye pero la razón resiste. Y sin embargo, esa misma historia termina transformada por el encuentro. No tanto por las pruebas recibidas, sino por la ternura del resucitado que se deja encontrar. No es la certeza racional la que cura a Tomás. Es la presencia viva de Jesús. Es la fidelidad de un Señor que no abandona al que duda. Que no condena al que pregunta. Que no se aleja del que necesita tiempo. Tomás es imagen de la fe que lucha. De la fe que se forja en el dolor. En la espera. En la noche. Y que termina siendo testimonio ardiente. Grito de adoración. Entrega plena,
Señor mío y Dios mío. Y Jesús, al pronunciar aquella bienaventuranza para los que creen sin ver, nos abre un horizonte inmenso. Una tierra nueva donde el alma puede caminar sostenida por el amor. Más allá de lo que los ojos ven. Más allá de lo que la carne toca. Nos recuerda que la verdadera dicha no está en la evidencia, sino en la confianza. No en lo que se prueba, sino en lo que se abraza con el alma. El Cristo de las llagas gloriosas sigue mostrándose hoy. No en carne visible, pero sí en la palabra. En la Eucaristía. En los pobres. En los silencios donde el corazón late más fuerte. Nuestra vida es una prolongación de esa escena. Una invitación constante a creer aunque no veamos. A tocar con la fe. A confesar con el alma que Cristo vive. Y que en él todo está cumplido. Hoy. Como entonces. Jesús vuelve a entrar a nuestras habitaciones cerradas. A nuestras dudas selladas. A nuestras heridas que parecen no sanar. Y se muestra no con reproche, sino con paz. Con sus manos marcadas de amor. Y si nuestro corazón se atreve a mirarlo. Y a dejarse mirar. Entonces también nosotros caeremos de rodillas y diremos. Con Tomás. Con los siglos. Con la Iglesia entera, Señor mío y Dios mío.